Bueno, continúo. Dentro de materiales y métodos realizamos un estudio observacional, analítico y transversal. Dentro de los criterios de elegibilidad, fueron mujeres a las cuales se les realizó una histerectomía posterior al nacimiento, independientemente de la vía de finalización del mismo. Definimos la histerectomía periparto como la resección parcial o total del útero en situación de emergencia o planificada, indicada por complicaciones del embarazo, parto puerperio, luego de las 20 semanas. Dentro de lo que son las categorías de histerectomía periparto, pueden ser inmediatas post-nacimiento, mediatas, que es dentro de las 24 horas, o tardías, luego de las 24 horas. La variable de resultado principal fue la prevalencia de histerectomía periparto cada 1000 nacimientos. Dentro de las variables secundarias, analizar fueron, en realidad fueron describir las indicaciones de esta intervención y establecer las variables predictivas de histerectomía periparto. Dentro de las indicaciones, tenemos acretismo placentario o placenta ácreta. PAS significa aspecto de placenta ácreta en la nueva nomenclatura. Hemorragia posparto, miomatosis uterina, infecciones, rotura uterina. Como variables predictivas fueron la edad, la paridad, los antecedentes obstétricos y la frecuencia de controles prenatales. Las variables cuantitativas se presentaron con medidas de tendencia central y las variables categóricas con medidas de frecuencia absoluta y relativa y se comparan con el test del chi cuadrado y el Fisher Exact Test. El análisis de la frecuencia de factores de riesgo lo dividimos en dos grupos, en pacientes con placentación normal y con placentación anormal. Se calcularon los odds ratio con un intervalo de confianza del 95% y se consideró un p-valor menor al 0.05 como estadísticamente significativo. Y el software que utilizamos fue, para analizar los datos, el Stata 12.0. En ese periodo, en esos 5 años, en el servicio realizamos 18.122 finalizaciones de embarazo, de los cuales 17.786 fueron mayores a 20 semanas. 7 pacientes no teníamos datos y fueron 9.670, casi 10.000 partos vaginales, 72 partos forcipales, casi 8.000 cesáreas, 7.969 cesáreas y 68 abortos tardíos. ¿Bien? De los cuales se practicó 189 histerectomías periparto con una prevalencia de 10.6 cada 1000 nacimientos. Con respecto a las características generales de la población, la media de la edad de las pacientes fue de 33 años y dentro de los antecedentes obstétricos, la media fue mayor de cesáreas que de partos y de abortos, de 2.6. El 98% de las pacientes presentaban un control prenatal adecuado, el cual definimos mayor a 5 controles en el embarazo, y el 78% de las pacientes tenían algún tipo de factor de riesgo. Con respecto a las características de la intervención de la histerectomía, el momento de la realización, lo que más encontramos fue que se hizo inmediatamente post cesárea, ¿sí? En el 94% de los casos, y en menos frecuente luego de un parto, en forma inmediata y en forma mediata y en forma tardía o inmediatamente postparto fue en menor frecuencia. El 97% de las histerectomías fueron subtotales. Dentro de lo que es histerectomía total y subtotal, la diferencia que hay es que en la histerectomía subtotal no se extirpa el cuello uterino. Siempre por lo general en realidad, en las histerectomías obstétricas, a diferencia de las ginecológicas, como si la mayoría de las veces estamos frente a una urgencia, tanto por acretismo, por atonías uterinas y demás, hay que resolverlo en forma tal vez más rápida, entonces la histerectomía se realiza en forma subtotal y no total. Bueno, y dentro de las causas, la principal causa que encontramos fue placenta ácreta, en un 56% de las pacientes. Luego la atonía uterina, que es una de las principales causas de hemorragia posparto. Y en menor frecuencia, la rotura uterina, la miomatosis, infecciones o el útero cubeliar, luego un desprendimiento de placenta. Y muy poco descrito el hematoma de ligamento ancho. Con respecto a los cotratamientos médicos y quirúrgicos previo a la realización de la histerectomía, lo que usamos siempre son
ocitóxicos, como la oxitocina y la carbetocina, y en 25% de los pacientes habían recibido ese oxitóxico y a no dar respuesta se realizó la histerectomía. También utilizamos ácido tranexámico. En algunas pacientes, en el 7%, se realizó ligadura selectiva de las arterias uterinas, y en menor frecuencia, las suturas envolventes. Ante el fracaso de las suturas envolventes o ante el fracaso de la colocación de un balón de Bakri, ya la siguiente instancia ya es quirúrgica, y bueno, muchas pacientes terminaron con histerectomía. Con respecto al posoperatorio, el 23% de las pacientes ingresaron a terapia intensiva y la media de permanencia fue de un día, y el 57% de las pacientes, más de la mitad, requirió alguna transfusión de sangre. Lo que más encontramos fue que recibieron 2 unidades de sangre en el posoperatorio. El 25% de las pacientes también presentaron algún tipo de complicación, siendo la más frecuente la lesión de la vía urinaria y, en siguiente medida, la relaparotomía. Y un dato no menor es que en esos 5 años no tuvimos ninguna muerte materna. ¿Bien? Con respecto a los factores de riesgo para histerectomía periparto, en este cuadro lo que hicimos fue dividir los grupos en pacientes con acretismo placentario y sin acretismo placentario. En aquellas que presentaban acretismo placentario y un factor de riesgo, tenían 9 veces más de chance de tener una histerectomía en comparación de aquellas que no tenían diagnóstico de acretismo placentario. Lo mismo en aquellas pacientes que tenían 2 o más cesáreas previas. En las pacientes que tienen una placenta de inserción baja y se asocia a cesáreas iterativas, el riesgo de tener un acretismo placentario aumenta muchísimo. Una paciente que tiene, por ejemplo, 3 cesáreas y una placenta de inserción baja, o sea, una placenta previa, tiene una chance de tener un acretismo placentario alrededor del 70-80%. Es por eso que cuantas más cesáreas en ese grupo con acretismo tenían 4.5 veces más chance de tener de sufrir una histerectomía. Y con respecto al resto de los factores de riesgo, encontramos que los pacientes con trastornos hipertensivos y con macrosomía y polidramios tenían más, en las pacientes sin acretismo placentario, más chance de tener una histerectomía. El servicio de obstetricia de nuestro hospital es un centro de derivación nacional. Recibimos pacientes de muchas provincias, de Formosa, La Rioja, de lugares del interior del país también, y del resto de los hospitales periféricos y hasta de Capital Federal. Y tenemos una alta tasa de acretismo placentario, por lo cual también nuestra prevalencia es más alta que la literatura, es de 10.6 histerectomías cada 1000 nacimientos. El 94%, como nombré antes, de las histerectomías se realizó en forma inmediata luego de una cesárea, y fueron muy pocas las que se hicieron luego de un parto o luego de las 24 horas. Los factores de riesgo que se analizaron entre estos dos grupos fueron con presencia o ausencia del espectro de placentácreta, debido a que en nuestros protocolos de procedimiento la presencia de un acretismo placentario indica la realización de una cesárea y posteriormente la histerectomía en forma programada de nuestro protocolo en la semana 34. Dentro de las 189 histerectomías, el 56% presentó algún tipo de trastorno adherencial, y este grupo registró 9 veces más la presencia de por lo menos algún factor de riesgo para una histerectomía. La presencia de 2 o más cesáreas, como dije previamente, aumentaba mucho más la chance de tener un acretismo placentario y consecuentemente una histerectomía. Y aquellas pacientes sin acretismo presentaron otro tipo de factores de riesgo, todo lo que pueda llegar a pensar en una sobreextensión uterina, como polidramios, macrosómicos, ¿sí? Que pueda llevar a una tonioterina, que es la causa más frecuente. Después, desprendimiento de placenta, embarazo múltiple, diabetes, igualmente no fueron estadísticamente significativos. Las complicaciones, el 57% recibieron algún tipo de transfusión, y el 25% presentaron algún tipo de complicación postquirúrgica, siendo la más frecuente la lesión de la vía urinaria.
y no se presentaron muertes maternas, siendo un indicador de calidad que representa el manejo multidisciplinario de la emergencia, con servicios de apoyo como terapia intensiva, urología y hemoterapia. Dentro de las conclusiones, podemos decir que la histerectomía periparto continúa siendo una práctica quirúrgica vigente y constituye un recurso indispensable en los casos de urgencia. El entrenamiento de la realización de esta intervención continúa siendo prioritario en la gestión de una maternidad. La preparación de los equipos médicos y equipos de apoyo son clave, así como la adquisición de tecnologías nuevas como el empleo del Roten o el recuperador de sangre. Y todos los obstetras debemos estar capacitados para tomar decisiones oportunas y, en caso de ser necesario, poder realizar una histerectomía periparto. Muchas gracias.